Llegamos al final del foro y la verdad es que tengo que dar la enhorabuena a Elia y a Maite por la calidad de las ponencias, de los ponentes. Y bueno, la verdad es que es una gran responsabilidad superar todo lo anterior, pero seguro que lo vamos a hacer muy bien entre todos porque aquí contamos con grandes profesionales. Y bueno, es un honor ser invitado por la FEDE. Yo represento a una asociación y llevamos años hablando de lo importante que es la colaboración entre asociaciones para que todo el sector gane. Al final, muchas veces si competimos o si entramos en conflictos o tú haces esto y hago esto, no nos lleva a ningún sitio. El interés de todos es que la industria gane y todos unidos pues siempre vamos a ser más fuertes. Así que muchas gracias, es un honor y un honor compartir la mesa con los profesionales, con grandes trayectorias profesionales que os los voy a presentar. Antes de pasar a cada uno, en el coloquio vamos a ir viendo un poco todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la mañana, ¿vale? Desde el impacto económico de nuestro sector, el aporte sociocultural, los desafíos que tiene con las nuevas relaciones entre los diferentes actores, las fuerzas que se mueven, la llegada de la inteligencia artificial, el cambio del patrón del consumo, la fragmentación de audiencias, luego los desafíos coyunturales, porque luego pues, hay conflictos bélicos, hay crisis energéticas que afectan de primera mano también a nuestro sector. Porque ya sabéis que cuando viene alguna inestabilidad, pues los presupuestos de marketing empiezan a ser revisados. Y es una pena porque en ese momento es cuando hay que invertir en publicidad, porque la publicidad al final es un driver de las ventas y es el motivo real de las campañas de publicidad, ¿no? Fomentar la venta. Entonces, cuando las empresas recortan ahí, se están, en cierto modo, haciendo un poco el harakiri. Pero bueno, aquí estamos para poner en valor todos estos desafíos y estos retos. Y voy a pasar a presentaros a nuestros profesionales y compañeros de mesa. La FEDE ha organizado una mesa donde estén representadas, pues, por ejemplo, la agencia creativa. Aquí tenemos a Raquel Serón, que la tengo aquí a mi izquierda, que es CEO de Barnes, The Agency, y cuenta con más de 25 años de experiencia. Ha desarrollado su carrera en varias agencias, comenzando en Contrapunto, y se consolidó durante una década como socia de la pionera agencia digital WYSIWYG. Desde ahí pasó a Ogilvy, donde permaneció 6 años hasta incorporarse a Barnes. Bienvenida, Raquel. En cuanto a agencia de medios, tenemos a Mariana Pedemonte, allí. Es Chief Strategy and Transformation Officer en la agencia Beyond y cuenta con más de 20 años de experiencia entre agencia y cliente. Ha trabajado en departamentos de marketing en sector de mass consumer, en marcas como Mars y Reckitt Bekinser. Además, fue directora de medios del Corte Inglés. En la parte de agencias ha tenido posiciones directivas en el área de estrategia y management. En cuanto a las agencias de comunicación, tenemos a Ludi García. Es una profesional con más de 25 años de experiencia en el sector de la consultoría de comunicación. Actualmente es directora general de SEC Newgate, agencia de comunicación internacional, y presidenta de ADC, la Asociación de Consultoras de Comunicación. Ha trabajado en comunicación y marketing con un enfoque especial en la gestión de reputación online y marketing digital, y anteriormente fue Head of Iberia en Marco, directora general de Hotwire Public Relations Spain y en Omnicom PR Group. Fue directora asociada, miembro del comité de dirección y directora de las áreas de digital y tecnología. Bienvenida, Ludi. Y por último tenemos a dos anunciantes, a dos marcas. Por un lado tenemos a Alessandra Martínez, que es líder de marketing con amplia experiencia en FMCG. Por cierto, lo voy a traducir si no te importa. Fast Moving Consumer Goods, ¿vale? Porque a veces nos quedamos ahí un poco, ¿qué será? Desarrollando marcas icónicas y estrategias de posicionamiento para audiencias jóvenes. Dirige el marketing y la innovación en RISI, impulsando proyectos de alto impacto cultural y digital. Bienvenida, Alessandra.
Por último, terminamos con Javier Perales, que es Senior Manager Brand and Sponsorship de Visa en España y Portugal. Es un profesional del marketing y la comunicación con amplia trayectoria en gestión de marca, producto y patrocinios, tanto desde el 2018 en Visa como anteriormente como Head de Loyalty en Iberia, como en agencias creativas tan reconocidas como Clark Reed Nicoli, Marketing.com, Shackleton o Grey. Además, Javier ha sido jurado en los premios Eficacia y los premios Inspiracional. Muchas gracias por venir y compartir vuestras experiencias. Tengo que decir que estas dos marcas, Risi y Visa, siempre me han acompañado. Porque bueno, yo soy de Alcalá de Henares y la fábrica de Risi está muy cerquita y entonces en el colegio íbamos a ver la fábrica de Risi. Y Visa pues la llevo siempre conmigo. No soy la Paqui todavía, pero por ahí ando. Entonces, bueno, pues un honor teneros aquí a todos y contar con vuestra experiencia. Vamos a empezar, vamos a tener como bloques un poco siguiendo la presentación de hoy. Entonces vamos un poco con el bloque económico y con la evolución del sector. Esta pregunta es para todos vosotros. ¿Cómo habéis visto la evolución del sector estos 3 últimos años? Que ya sabemos que hemos tenido muy buenos resultados con el crecimiento y un poco también el estancamiento de la inversión este año. ¿Qué pensáis que ha funcionado también estos 3 años atrás para tener esos dígitos de crecimiento? ¿Y qué ha pasado este año para el estancamiento? Si tenéis alguna idea de por qué está ocurriendo todo esto. Empezad como queráis. Hola, sí. En las consultoras de comunicación, la verdad es que yo creo que andamos un poco estancadas, no este año, sino en años previos. Yo recuerdo cuando trabajaba en Omnicom que hablábamos de honorarios mensuales con unas cantidades bastante interesantes y ahora pues estamos en unos niveles bueno, pues, mínimos y con tendencia siempre a dame más por lo mismo o te voy a recortar el año que viene un 5%, etcétera. O sea, la tendencia, a pesar de que es la consultoría de comunicación es un trabajo muy estratégico, estamos hablando ya no solamente del PR tradicional, hablamos de lobby, de public affairs en entornos hiperregulados, hablamos de asesoramiento geopolítico a los CEOs, hablamos de diplomacia corporativa, o sea, servicios que son realmente de un valor añadido en el mundo en el que vivimos y, sin embargo, la remuneración no va acompañada. Además, son servicios donde la inteligencia artificial, bueno, pues te pueden ayudar a hacer búsquedas o a hacer un monitoreo y una investigación, pero donde se requiere personas con un alto nivel de experiencia. ¿Y por qué? Bueno, pues no sé, este año yo te diría que quizás pues todos los retos que tenemos a nivel mundial, desde las guerras, retos climáticos, hay bastante incertidumbre e inestabilidad y yo creo que las empresas están recortando en previsión de lo que pueda venir. El otro día leía un contenido, ¿no? que hablaba de si estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O si estamos a punto de llegar con el ambiente que hay de hostilidad, polaridad y de incertidumbre a nivel mundial. Y quizás es una forma de prepararse para lo que pueda venir o para quizás donde estamos. Pues nada, muchas gracias y perdonar primero mi voz porque no estoy muy bien, pero por mi parte yo creo que lo que ha pasado en los últimos 3 años tiene mucho que ver con, bueno, con la vuelta, ¿no? Después de aquel momento de parón en la pandemia, ¿no? Donde todos hemos apostado por, digamos, por darle la vuelta a los negocios y por comenzar a crecer de nuevo o volver al crecimiento después de aquel parón. Y creo que eso se ha visto mucho en el sector. Hubo un parón en inversión durante ese momento, hablo de la categoría, ¿no? Hubo un parón en inversión durante ese periodo, que luego se ha acelerado mucho, pero sí es verdad que este último año hay sobre todo, yo te diría que sobre todo hay una presión de márgenes muy fuerte, y en el sector de gran consumo, pues esto se nota mucho con el crecimiento de la marca blanca, o sea, ahí tenemos un movimiento muy grande de volúmenes hacia allá que presiona mucho los márgenes y que al final nos hace acercarnos mucho más al momento de la compra y a la promoción pura que a la construcción de largo plazo, ¿no? Al final como que te vas moviendo de acuerdo a lo que el mercado va avanzando. Diría que esa es la clave del cambio para nosotros.
Sí, yo completamente de acuerdo porque es un poco lo que estamos viendo en los últimos años, justo los años post pandemia con los principales clientes, ¿no? Este movimiento de apostar por la marca y esas grandes campañas que son de notoriedad, que requieren más inversión, mejor creatividad, que bueno, que son campañas que por ahí inviertes 3 veces más que una campaña, ¿no? Más de lower funnel, más táctica, más promocional. Y este shift, ¿no? Este cambio de apostar por la notoriedad a apostar por una comunicación más de performance, más de venta, pues yo creo que es una de las causas de que estamos viendo un poco o el estancamiento que estamos viendo este año. La presión en los márgenes se nota, yo creo, en todos los sectores, pero inclusive en nuestro sector, ¿no? De cara a nuestro propio negocio, porque este cambio de consumo también hace que los medios que tenían mejor margen, ¿no? Para una agencia de medios, por ejemplo, vayan mirando hacia canales o medios que tienen márgenes más ajustados. Y bueno, pues ese cambio también afecta a las agencias de medios. Buenas. Bueno, cuento yo un poco la perspectiva, quizás desde una marca más global como es la nuestra, ¿no? En nuestro caso es verdad que la inversión no está reduciéndose, sí que es verdad que está cambiando la forma en la que invertimos, y sí es también verdad que al ser una marca global estamos muy expuestos a lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Y al final estar tan conectados y estar en pues casi 200 países en el mundo, pues hace que decisiones que pueden originarse en CMA pues terminen por afectar a San Francisco y terminen llegando a Europa o a España concretamente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos ingresos que nos traen las tarjetas cross-border, ¿vale? Que son todos esos viajeros que recibe España. España seguramente sabéis que es el primero o segundo país en recepción de turistas a nivel mundial. En torno a 95 o 100 millones de personas nos visitan cada año. Esas operaciones con credenciales Visa, ya no hablo de tarjetas, ya hablo de credenciales, que es lo que puedes llevar en un móvil, en un teléfono, son mucho más rentables, obviamente, para nosotros que una operación doméstica aquí pagando un café. Y bueno, pues suceden, como decías, hay guerras, hay incertidumbre a nivel geopolítico, la gente viaja menos, la gente incluso en España, el otro día estábamos en una presentación, cada vez más los españoles, aunque bueno, pues quizá los sueldos no son lo que nos gustaría que sean, pues tiene más capacidad de ahorro por esa incertidumbre, ¿no? Entonces, el momento en que el consumo se reduce y esa tensión a nivel mundial se genera, pues esos ingresos se ven afectados, y compañías como la mía, ¿no? Que al final tiene que darle un retorno al accionista, pues también trata de ajustar gastos, porque al final, bueno, pues hay muchos players y los accionistas no se conforman con determinados dividendos, ¿no? Entonces, una de las partidas que aunque seamos capaces de demostrar que trae ingresos adicionales, antes se resiente, suele ser la inversión en marketing. Bueno, nosotros como agencia creativa, la verdad que volvimos de la pandemia un poco con campañas de notoriedad, de marca, etcétera, etcétera. Ahora sí que estamos en otra fase, pero también porque el consumo ha cambiado, el consumo de los medios, el auge de las redes sociales, cómo se mueven los jóvenes, ya no existe el funnel tradicional donde tenías esas campañas de awareness, ahora está todo mezclado. Entonces, ese consumo hace que parezca también como más barato, cuando no lo es. Y tenemos muchos clientes que, por ejemplo, nos recortan presupuesto simplemente porque a ellos les han exigido un recorte desde arriba del tanto por ciento y no lo aplican, pero exigen un nivel de servicio exactamente igual que el que tenían. Entonces es como, me estás trasladando a mí tu problema, ¿sabes? Porque yo no tengo ninguna... o sea, me tienes que hago exactamente el mismo trabajo por un 20 o un 30% menor del presupuesto. Entonces, para las agencias de publicidad es un problema porque al final no puedes perder el cliente, son grandes marcas, te ajustas, tienes que hacer ajustes internos y ya te digo, yo creo que viene un poco por el consumo, el miedo de las empresas a todos los factores externos que hay ahora mismo encima de la mesa, la inflación, la gente consume menos, o se supone que consume menos porque yo Las veo a todo el mundo en la calles. calle, sí. Y entonces a nivel de agencia pagamos un poco el pato, que es como una cascada que nos llega a nosotros. Sí, sí. Sí. Bueno, estamos viendo entonces que los números son positivos en los 3 últimos años, pero es verdad que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y sí que estáis viendo esos recortes de márgenes un poco en previsión a lo que pueda venir en un corto plazo. Mariana, desde el punto de vista de los medios, ¿qué medios crees que se recuperan más fácilmente?
¿Cómo ves pues todo el mix de medios que hay, la fragmentación de audiencias? O sea, ¿qué medios son los que no están sufriendo tanto? Es que me pone... Ahora, empiezo por el que está sufriendo mucho, que es, como todos pueden adivinar o anticipar, la tele lineal, ¿no? La televisión tradicional, la que vemos que no tiene anuncios digitales, ni que no la que vemos a través de una app o de una Smart TV, sino la que vemos en una tele normal. Dicho esto, España es un mercado altamente resistente a la caída de la televisión lineal y no está ni muerta ni mucho menos, sigue siendo un medio de cobertura importante, pero es verdad que vemos ya sí ahora, ¿no? Esto que por ahí hace 10 años decían, no, la tele está muerta, la tele está muerta, la tele ha muerto. Pues no, todavía no ha muerto ni tiene pinta de que va a morir muy rápido, pero es verdad que ya en los últimos años sí que vemos descensos de audiencias ya relevantes, ¿no? Y sobre todo entre los targets jóvenes muy relevantes los descensos de audiencia. Luego tienes algunos así, no sé, paradigmas como puede ser la Isla de las Tentaciones, que ahí tienes como, ¿no? Un foco de gente joven mirando, pero bueno, son cosas puntuales. Los que sí están ganando, evidentemente, todo el mundo digital, pero sí que la Connected TV, que es, ¿o no?, este balance que estamos empezando a hacer de consumo, de pasar, que también la pandemia ahí yo creo que dio un gran empujón, ¿no?, de pasar de ver pues la 3, la 5 tal, a nuestras plataformas, nuestros Netflix, nuestros Prime Video, o incluso las plataformas de las mismas televisiones que empiezan a tener audiencias muy interesantes, ¿no? Una 3Player, un Mi Tele, que ahora se llama otro nombre, que no le quiero decir mal, pero... Infinity. Pues estos también, ¿no? Estamos en esa transición, con lo cual la CTV crece a doble dígito, ¿no? Y esto es normal y un poco obvio de decir, pero es lo que nos está pasando. Es otro tipo de compra, otro tipo de visualización, otro tipo de consumo, ya no tienes la tanda publicitaria, ya son 2 o 3 preroles antes del contenido, o sea, es un mundo completamente distinto, pero sigue siendo un mundo audiovisual y sigue siendo, y es la plataforma en donde estamos empezando a ver que ahí crece el mundo del spot, ¿no? Y el otro medio que está creciendo y que estábamos en auge bastante interesante es el exterior. Las campañas de exterior están funcionando muy bien y también digitalización del exterior, ¿no? Que todavía debo decir que es un porcentaje pequeño del total inversión, ¿no? Pero cada vez más y esto va a seguir creciendo, ¿no? Porque en cuanto y en tanto el exterior podamos empezar pues a comprarlo de manera programática, a poner en rotación pues muchas creatividades en un mismo MUPI, que está pasando, ¿no? No estoy diciendo, eso ya existe, pero es un porcentaje más pequeño. Pero aún así, incluso el exterior tradicional es un medio que está ahora mismo muy demandado por los clientes y está funcionando muy bien. Estamos todos en la calle, o sea que... Efectivamente, ¿no? Lo que hemos dicho antes de que parece que no hay crisis económica porque realmente están los bares llenos y las tiendas llenas, ¿no? Pero bueno, que siga así, que eso es muy buena señal. La siguiente pregunta va para nuestras dos marcas. Contad lo que queráis y como podáis, que oye, puede haber información confidencial, pero en vuestras empresas, a la hora de elaborar los presupuestos de marketing y comunicación, ¿qué relevancia da vuestra empresa a esta partida? Y luego dentro, ya enlazo con la segunda pregunta, y una vez que ya tenéis vuestra partida presupuestaria, ¿cómo la estáis repartiendo según todos los desafíos que tenemos en el sector y los retos? Vale. En nuestro caso es una partida estratégica y no ha parado de crecer en los últimos años. O sea, Risi es una empresa marquista, una empresa que cree las marcas. De hecho, creo que somos de los pocos fabricantes que solo fabricamos marcas. Y sigue siendo así, vamos, por lo menos desde que yo estoy en la empresa, que tiene que ya más de 6 años. Sí que ha cambiado la forma en la que distribuimos y alocamos el presupuesto según los objetivos y según la casuística puntual de la marca, ¿no?
sea, ya no te hablo de un año COVID, que se mantuvo, pero que se redirigió totalmente. Pero sí que ahora seguimos dando cambios, cada vez también nos movemos más hacia todo el mundo, bueno, 100% digital, pero cada vez también nos estamos moviendo más hacia todo el tema experiencial, que antes quizás lo tocábamos de una manera un poquito más puntual, pero ahora queremos ir hacia hacerlo mucho más tangible y mucho más masivo. Depende, ¿no? del objetivo, pero sí que es una prioridad, y luego para nosotros es fundamental, por la naturaleza de impulso de nuestro producto, el punto de venta. Y es algo que siempre o sea, siempre es prioritario dentro de nuestra estrategia, y todo lo que esté en punto de venta y cerca de punto de venta es clave para nuestra comunicación. Entonces, digamos que hacia allá vamos y es prioridad absoluta, ¿no? Y en nuestro caso también obviamente es importante. A mí me gustaría que lo fuera todavía más. De hecho, esta mañana en la reunión de oficina lo comentaba el director general, y hay veces que le tengo que corregir así, aunque sea en público, ¿no? Porque él mismo reconoce la importancia de la marca. Para los que, como aquí había estudiantes y tal, habréis oído hablar de un ranking, ¿no? Que es el que define el estudio Brandset. Visa es la sexta marca a nivel mundial más valorada. Al final esto es un intangible que tiene un valor y que es muy importante. Nosotros llevamos ya varios años en las quinta, sexta, séptima posición, estamos ahí, luchando sobre todo con las grandes tecnológicas, que también andan por ahí. Y nosotros hacemos un ejercicio en el que combinamos básicamente, antes hablaba Mariano de las luces cortas y las luces largas, ¿no? Donde seamos capaces de, también a través de acciones más tácticas o más estratégicas, construir marca. Estamos invirtiendo cada vez más, y esto no es una decisión que solo radica aquí en local, en el mercado, en patrocinios. Seguramente somos de las compañías que tiene el portfolio de patrocinios, sobre todo a nivel deportivo, más relevante a nivel mundial. Esto, como podréis imaginaros, pues son muchos cientos de millones de dólares. Y esto a veces a nosotros en los mercados locales nos penaliza un poco, ¿no? Porque el tener, por ejemplo, y pongo como ejemplo, un equipo de Fórmula 1, que es el Visa Cash App Racing Bulls, donde pilotan Liam Lawson y Hadjar, que acaba de ser promocionado al equipo Red Bull, aquel que también patrocinamos, pues son muchos millones de dólares. Y al final el hecho de que la Fórmula 1 pase por España está guay. El año que viene tenemos 2 carreras, en Madrid y en Barcelona, pero los fees que pagamos por estas carreras os podéis imaginar cómo son, ¿no? Entonces tratamos de combinar lo que tiene que ver con patrocinio y todas las experiencias que somos capaces de generar en torno a estos patrocinios, ya sea para vosotros titulares o para empresas, porque también aquí el mundo corporativo es muy importante. Al final los grandes clientes de Visa son las entidades financieras y también los grandes comercios. Combinamos, como os digo, experiencias para titulares como vosotros, pero también grandes empresas. Y por otro lado, dentro de lo que son los titulares, hemos puesto más el foco en lo que tiene que ver con el segmento joven por un tema de priorización, porque al final, bueno, pues casi todos los que estéis aquí seguramente tendréis 1 o 2 o 3 tarjetas. En España hay más de 80 millones de tarjetas, lamentablemente no todas son Visa, pero sí la mayoría. Y como tenemos que focalizar, porque no tenemos inversión para atacar a todos los públicos o todos los segmentos de forma más o menos recurrente y relevante, pues hemos invertido más últimamente en el espacio digital, ¿no? Donde antes hablábamos de la parte de influencers, estos van teniendo cada vez más repercusión, pero sí que es verdad que tratamos de tener más cuidado, ¿no? A la forma de seleccionar y relacionarnos con ellos para también construir una relación y que no sean cosas como muy puntuales donde cada día estás invirtiendo o confiando en uno de ellos. Muchísimas gracias. Nos movemos al siguiente bloque, que es la inteligencia artificial. Ya hemos estado escuchando hoy, es una oportunidad y también es una amenaza. Depende de cómo se utilice, depende para qué, depende de la ética, depende del humano. El ejemplo del martillo creo que nos va a acompañar hoy y muchos días más. Y quiero empezar por Raquel y por Ludi, porque ambas trabajan en agencia de creatividad y comunicación y por tanto la inteligencia artificial impacta de lleno en vosotros. ¿Cómo estáis integrando la inteligencia artificial en vuestro trabajo, en vuestras agencias? Nosotros, a ver, la inteligencia nos va a matar a todos y lo sabemos y va a dominar el mundo, pero dicho esto, nosotros lo tenemos súper presente, lo tenemos integrado en todos nuestros procesos.
porque o te adaptas o estás fuera del mercado. O sea, y eso es una realidad, no es una moda pasajera, no, o sea, hay que adaptarse sí o sí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, llevamos como 2 años con formación dentro de la agencia, además a todos los departamentos, porque en todos los departamentos se puede utilizar. A nivel creativo, por ejemplo, todo el mundo que decía, jolín, nos van a sustituir, tal. No, esto yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo y es, tú le das una herramienta de inteligencia artificial a 2 arquitectos, uno es Norman Foster y otro es un becario. Lo que te devuelve Norman Foster no es lo mismo que te devuelve el becario. O sea, al final, la cabeza que está por detrás de cómo la dirige, cómo itera con ella y cómo llega a un resultado con ella, pero con una cabeza humana pensante detrás, es muy diferente. O sea, se nota mucho cuando alguien ha hecho una cosa, la ha pedido, te la devuelve cuando está trabajada, iterada y demás. Entonces nosotros ahora mismo buscamos hasta perfiles creativos que a todo el mundo antes era una pregunta que nos daba igual y ahora todo lo que buscamos es, ¿conoces las herramientas de inteligencia artificial? ¿Las utilizas? ¿Para qué las utilizas? Porque necesitamos gente que las conozca, esté al día y es que, ya te digo, es que no contratamos ya a nadie, a ese nivel hemos llegado, que por lo menos no tenga interés. O sea, si no te gusta la inteligencia artificial, aquí no entres, porque es que vas a estar muerto en un periodo muy corto de tiempo. Sí, sí. Y luego lo que hemos hecho también, como hay tanta petición por parte de anunciantes y demás, lanzamos una empresa solamente de inteligencia artificial en breve, porque es que vemos ahí un futuro para muchas cosas que se pueden automatizar y gestionar de una forma más sencilla sin necesidad de que intervenga un gran equipo con un equipo muy reducido de personas. Podemos sacar proyectos en muy poco tiempo y con menos inversión para los anunciantes. En nuestro caso, la verdad es que bueno, es una herramienta, como dicen todos mis compañeros, de utilidad, pero quizás por el producto que fabricamos, que es información y contenido de actualidad, pues tiene una utilidad de base, pero no puede ser al final el producto final que se entrega, ¿no? Recientemente hacía un informe, un análisis, ¿no?, de inteligencia política para una empresa belga sobre una crisis reputacional que ha tenido una empresa española vinculado bueno, pues temas de Palestina o Israel y pues tenía que analizar un poco el posicionamiento político que había sucedido en España, ¿no? Y me entregó, utilicé distintas herramientas para ir analizando. Me fui también a buscar a los boletines oficiales de las, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y fue curioso porque me entregó un posicionamiento de un partido político diciéndome pues, que no había dicho absolutamente nada en relación a esa crisis, ¿no? Cuando yo había leído en muchos medios de comunicación que sí había sido, y le dije, esto no es verdad, sí que hay un posicionamiento político, y me contestó la inteligencia artificial, pues llevas razón, es que no encontré nada y te respondí, ¿no? O sea, es muy osada, las propias siempre tienen una respuesta, les cuesta mucho decir que no saben, y en nuestro caso que generamos, como os digo, productos informativos, contenidos que aparecen en medios de comunicación o que sirven pues, para llegar a los ciudadanos a veces con una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando muchas veces de la base de la democracia, pues estamos preocupados, por un lado es útil, pero por otro lado estamos preocupados porque genera mucha desinformación, tiene muchos sesgos, hay mentiras y bueno, pues detrás de la utilización de esas herramientas, como comentaba mi compañera, hace falta una persona con criterio y con conocimiento que sepa identificar que lo que le está reportando no es así, ¿no? Así que en nuestro caso creo que no va a poder sustituirnos porque hace falta pues, bastante información en tu cabeza para saber validar lo que te está devolviendo, ¿no? Y luego, bueno, pues con la responsabilidad, como digo, de lo que utilizamos aparezca en medios o en fuentes que consumen pues, todos los ciudadanos. Está claro que necesita supervisión y el criterio humano, porque es verdad que se alimenta de contenidos existentes y bueno, pues no todos son adecuados para el ejercicio que le estás pidiendo, ¿no? Está claro. Y Mariana, desde el punto de vista de una agencia de medios, ¿cómo se integra la IA? Porque claro, hay automatización de procesos, la planificación, los Excels, ¿cómo lo estáis viendo vosotros?
que yo creo que va a sustituir mucho del trabajo que hacemos hoy muchas personas, ¿no? Todas las agencias de medios ahora mismo han hecho sus desarrollos de inteligencia artificial, sus plataformas. Las multinacionales tienen plataformas globales, pues bueno, pues todos tenemos herramientas que por ahora lo que hacen es ayudar a los equipos a mejorar el producto o a ser más eficientes. Este es el estado del state of the art, ¿no? Donde estamos ahora mismo. Yo creo que sí que esto evolucionará a reemplazar humanos porque hay muchas tareas que son muy operativas que las puede hacer perfectamente un agente de inteligencia artificial. Pero ahora mismo, ¿cómo la estamos utilizando, por lo menos nosotros o en las agencias que he estado? En la parte de estrategia, pues muchísimo nos ayuda a generar insights, a cargar toda la información que tenemos del consumidor, de los targets, de cómo consumen, quién hace qué tal, y luego ir sacando gráficos o conclusiones con siempre preguntas, ¿no? Ese análisis de datos que las agencias tenemos una cantidad de datos impresionantes en esa área, ¿no? De insights, de atributos de marca, estudios del consumidor, trackings de marca. Bueno, todo esto realmente, claro, o sea, tú le subes y son todos, debo decir, que todas las agencias han desarrollado entornos seguros que no leen de internet, no leen de, o sea, se está capado, no leen de fuera, sino que solo leen de información que uno les va metiendo y según cada cliente tienen accesos, porque claro, si un cliente me quiere compartir su tracking de marca para que yo lo ponga en mi plataforma de inteligencia artificial, pues tiene que tener todas las seguridades para que ese tracking de marca solo se use ahí, ¿no? Y que luego ya no esté volando por ahí. Entonces, es verdad que la parte de seguridad de estas plataformas se ha trabajado muy bien. Esta es la parte de insights, pero incluso yo he llegado a construir consumidores sintéticos para hacer un focus group. Y hemos hecho focus groups sintéticos, pues pero han salido fenomenal, porque eran como, eran como consumidores que al final con toda la información que tienen, pues tú creas, Pablo, el que le gustan comprar con tarjeta de crédito. Pues Pablo te habla de cómo es su experiencia con Visa, por ejemplo, o qué va a ser su compra próxima, o cuáles son sus pain points de utilizar cierto servicio, etc. Y en la parte de planificación y optimización de campañas, ahí sobre todo, en todo lo que llamamos Biddable, ¿no? Todo lo programático, todo lo de compra de pujas, allí hay herramientas ya de inteligencia artificial que nos ayudan a ser mucho más eficientes en control de frecuencias, en ver los sesgos de los algoritmos, en trabajar con todas las plataformas digitales. Y eso son, bueno, pues distintas soluciones que lo que hacen es que al final la campaña o lo que invertimos sea mucho mejor invertido, ¿no? Con más eficiente el coste. Pero yo lo que veo es que vamos, que todo el proceso, o sea, voy a ser un poco, no sé, realista, pero si tú ahora abres un chat GPT cualquiera que tengas en el móvil, le pones 4 datos y le dices, elabórame un plan de medios, te dan una respuesta decente. Yo no te digo que sea ni el mejor plan de medios, seguro que un equipo de agencia es mucho mejor pero te da un plan de medios decente. Entonces, bueno, no quiero ser muy derrotista, pero... Ay, yo tengo capaz. Sandra, vosotros como marcas, ¿cómo estáis integrando también la inteligencia artificial? Por un lado, y luego por otro, ¿qué pedís a vuestras agencias en referente a aportación relativa a la IA? ¿Cómo os pueden ayudar y cómo os pueden asesorar quizás? Bueno, pues os cuento. En nuestro caso, la IA la verdad es que lleva siendo tiempo parte de la familia, ¿no? La verdad es que se llevan, sobre todo en temas de seguridad, antes hablaba Iván del tema del ciberdelitos o ciberfraude, o como le quieras llamar. Al final, cuando hablábamos de marca y de Visa, nosotros tratamos de construir confianza o preferencia a través justamente de la confianza, ¿no? Entonces, para nosotros, el momento de pago es súper crucial, con lo cual la IA se lleva utilizando desde hace años, pero sobre todo lo que tiene que ver con prevención de fraude, ¿no? De hecho, las inversiones quizás más multimillonarias tienen que ver con ciberseguridad, ¿no? Inversiones de varios miles de millones en los últimos años para detener fraude. Dicho esto, a nivel más terrenal, lo utilizamos todos los empleados de Visa en el mundo. Somos en torno a 35.000 empleados en el mundo. Todos tenemos acceso a la suite de Microsoft, a Copilot.
tenemos acceso a ChatGPT en un entorno cerrado, como comentabais, por un tema de sensibilidad de datos, y tenemos otras soluciones como Perplexity Pro. Esto nos vemos forzados, y cuando digo forzados es que estamos auditados a utilizarlo de forma casi diaria. De hecho, antes de ayer, en una reunión perdón, de todo el equipo de marketing en Europa, Kim Cadle, que es la CMO europea, nos recordaba que tenemos el objetivo de que al menos el 90% de los empleados en la compañía utilicemos de forma recurrente las soluciones de IA. Como una herramienta, como un copilot, ¿no? Como lo que quiere decir, como una persona que llevas al lado y que te ayuda en tu día a día. En lo que tiene que ver con las agencias, pues trabajamos con varias en España, ¿no? Yo las últimas semanas he tenido reuniones con varias de ellas para entender cómo lo están incorporando. Para nosotros no es un must, al final es una ventaja, creo que competitiva, que si no la adquieren, pues solamente se van a quedar atrás, pero no es un... O sea, cuando hacemos un pitch, que hace mucho que no lo hacemos, no vamos a poner como criterio, igual que a lo mejor valoramos, yo que sé, temas de sostenibilidad, no vamos a poner como criterio que utilicen la IA, al final ellos sabrán con qué herramientas se tienen que mover, pero lo cierto es que a nivel práctico, por ejemplo, hace 2 meses, en el mes de septiembre, lanzamos una campaña relacionada con los Juegos de Milano Cortina, los Juegos de Invierno que suceden ahora en el mes de febrero en Italia. Esa campaña se produjo durante el verano. Si le echáis un vistazo en YouTube, que estará disponible, hicimos una campaña para un banco, un cliente importante allí, que se llama Intesa San Paolo, y se produjo durante el verano, como os podéis imaginar, en verano en Italia y poca nieve. Toda esa campaña, una buena parte de la misma, se ha producido con IA, la hicimos con Saatchi & Saatchi, y para nosotros lo relevante no era tanto el uso de la IA, sino el poderla producir en ese momento del año, en verano, con unos tiempos bastante más ajustados que lo que hubiera supuesto irte a los Alpes o a la Patagonia a rodar una campaña allí, y con unos costes, como os podéis imaginar, de en torno a 1/3 de lo que supondría una campaña de 1 millón, 1,5 millones, desplazando un equipo con los deportistas del Team Visa, deportistas olímpicos y paralímpicos. Entonces, no es, como os digo, no es un must, pero sí que es algo que obviamente incorporamos, pues todo esto que te digo, ¿no? Al final, la calidad, sobre todo lo que tiene que ver con el craft, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción, que a mí, sinceramente, hace poco lo hablaba con un director creativo, es que ya no sé qué es IA y qué es postproducción. Y es que me da exactamente igual, porque al final lo que valoramos es un poco el resultado, los tiempos y los costes, ¿no? Como te decía. Bueno, por nuestro lado, ya se están incorporando elementos de IA, sobre todo en todo lo que es operaciones y back office. O sea, hay cosas como muy ya intrínsecas en el día del negocio desde hace mucho tiempo que están funcionando. En el área de marketing, digamos que estamos, o sea, lo utilizamos y nos está abriendo las puertas para facilitar muchos procesos internos de brainstorming, de correcciones, de feedbacks, es una herramienta muy útil para agilizar ciertos procesos incluso para comunicarte mejor o para trasladar mejor ideas a agencias. Lo usamos mucho también en el día a día, evidentemente, como el copiloto que creo que todos manejamos. Y hemos hecho algunos intentos con temas de creatividad o con algún storyboard que no nos ha salido, o sea, que creemos que todavía no está en el punto donde nos gustaría, pero bueno, que estamos en el camino, ¿no? También de ir identificando cuáles son esas herramientas que pueden funcionarnos mejor y cuáles no. Pero evidentemente también creo que es algo, o sea, te escuchaba que desde la dirección esto se está poniendo como prioridad. Yo creo que va a ir tan rápido como la gente esté formada y como los directivos empujen, ¿no? Porque las empresas entren en este camino y lo tomen como una herramienta más de trabajo, porque las empresas van a ritmos diferentes, ¿no? Y en este caso es una empresa familiar y quizás hay áreas un poco más desarrolladas que otras, entonces tiene que ser algo más, digamos, intrínseco, ¿no? En la operativa diaria de la compañía. Y eso tiene que salir de la dirección y bajar, ¿no? Entonces, estamos en el camino, pero vamos, hay que abrazarlo, porque es lo que viene y lo que tenemos que tener sobre la mesa todos ahora mismo, ¿no? Sí, desde luego es un cambio de paradigma, o sea, es realmente disruptivo lo que vamos a vivir con la inteligencia artificial. Y solo aportar un comentario que escuché ayer en una ponencia que me llamó la atención, porque bueno, yo estoy muy involucrada en la sostenibilidad, todos yo creo que llevamos muchos años integrándolo en nosotros, trabajando hacia ello, y pues el ponente dijo que vamos a empezar a ver
el resurgir de la energía nuclear, porque los gobiernos van a tener que apostar por ella y las empresas, por la cantidad de energía que va a necesitar la inteligencia artificial, porque esto va a ir a más. El próximo año lo que estaremos hablando en esta mesa no tendrá nada que ver con lo que estamos hablando este año, y esa demanda tan fuerte de electricidad no se va a poder suministrar con las renovables. Entonces veremos la vuelta de la energía nuclear con fuerza. Y eso la verdad es que me impactó ese comentario, porque no lo había pensado. Y bueno, me impactó después de tantos años trabajando por temas sostenibles, ¿no? Bueno, nos movemos de bloque, vamos a la relación agencia-marca. Ya hemos dicho que se mueve hacia una relación de partnership, pero es verdad que este entorno tan cambiante, los márgenes, las estrategias más tácticas, los concursos públicos que realmente minimizan los márgenes, complican también esa relación de partnership, como si no hubiese esos objetivos reales tan inmediatos, ¿no? Quería empezar por las dos marcas, que comentéis qué esperáis de las agencias y cuáles son vuestras principales necesidades ante este entorno tan cambiante. O sea, para vosotros, ¿qué es vital en una agencia que sea vuestro partner? Ay, ¿Ahora sí? Ah, sí. Bueno, en nuestro caso hay un poco de mix. Hay matrimonios de conveniencia, que estos son alineamientos o alineaciones internacionales donde te imponen trabajar con una agencia y, bueno, pues tienes que conocerla y quererte porque no te queda otra. Luego siempre puedes tener tu alternativa local o tus alternativas locales, pero al final estás de alguna forma condicionada a trabajar con alguna red, ¿no? Y esto sucede, pues eso, en compañías multinacionales como en la que yo trabajo. Cuando he estado del lado de la agencia en Grey, por ejemplo, pues la cuenta mundial de Volvo está asignada a Grey y el equipo local nos lo decía a veces, ¿no? Pues no sois mi agencia preferida, pero es con quien me toca bailar. Entonces, en nuestro caso lo que buscamos es un partner. Antes hablaba Antonio con Mariano, yo trabajé con Antonio hace muchos años cuando trabajaba en agencia y le decía, no todo es tan bonito como lo estáis pintando, ¿no? Porque al final, si hablamos de confianza y de relaciones, pues como en vuestras parejas, yo entiendo que si tenéis pareja o lo habéis tenido, pues también discutís. Y yo creo que esto es bueno, el también tener discusiones con la agencia y ser honesto, ser muy transparente. Yo creo que eso es lo que más valoro de la relación con las agencias, ¿no? El poder decir las cosas como son y no andarte por las ramas. Oye, pues si tienes que recortar el presupuesto habrá una explicación detrás, o si tienes que cortar un proyecto pues tendrás que explicarlo. Yo, por el tema de haber trabajado 15 años casi en agencias, estoy quizá más sensible con estos temas, entonces ni hago concursos donde invito a no sé cuántas agencias, trato de que estén remuneradas, trato de no convocar concursos ni antes de Navidad ni antes del verano pidiendo presentaciones justo a la vuelta, o sea, cosas como de sentido común. Bueno, luego, como he trabajado muchos años en la agencia, me sé todas. Entonces, soy un cliente un poco imperfecto porque a veces rasco demasiado donde no os gusta que rasque. Pero en general os diría que lo que buscamos es esto. Y luego yo creo que es importante también, como decía también antes Antonio, el que se pongan en nuestros zapatos, ¿no? Que cuando reducimos presupuesto, decimos que no a una campaña, cuando no valoramos tanto un premio, es porque hay una serie de razones detrás. Entonces es importante que hablen el negocio de la marca, que no hablen el negocio de la agencia. Que si Visa habla de revenues y habla de yields y habla de cross-border y habla de stablecoins, que la agencia sepa de qué habla su cliente. Porque me da la sensación de que hay muchas que se quedan en los basics. Como os digo, son ya muchos años trabajando y con muchas agencias y para muchas marcas y todavía sigo viendo este tipo de cosas, ¿no? Y luego otra cosa que he hecho en falta, que antes he mencionado el nombre de la agencia con la que trabajamos en Italia, ahora no voy a mencionar con la que trabajamos aquí en España, pero bueno, son unas cuantas. A mí me da la sensación de que desde que sucedió esto de la pandemia, las agencias como que les cuesta más salir de casa. Y yo hay muchas veces que se lo digo, porque yo, no ya en la época de Antonio en la que coincidimos, pero después yo he tenido clientes en los que estaba 3 días a la semana en sus oficinas, en las que yo tenía una dirección de correo electrónico de ese cliente, en las que la gente no sabía si yo era un empleado del banco o si era un empleado de la agencia. Y esto hoy no pasa. Y todas las agencias las invitas a venir a la oficina. Nosotros estamos en Torre Picasso, quiero decir que nuevo ministerio es bastante accesible, metro, taxi, autobuses, vamos,
patinete, poder venir como quieras a vernos. Y muchas veces como, bueno, ya hacemos un Teams y tal, y es como, bueno, no sé, en mi época, aunque suena un poco viejuno, pero en mi época cuando te pasabas 3 días con un cliente, eras capaz de entender mucho mejor al cliente, de sacar mucho más negocio del que a priori ibas a recibir camino de ese brief. Entonces pediría a las agencias que sean un poquito menos vagas en ese sentido y que esté más cerca del cliente, ¿no? Porque es al final donde se toman las decisiones. Y luego, en la medida de lo posible, también creo que es bueno que intenten ampliar relaciones más allá del director de marketing, del equipo de marketing. Yo creo que es importante, y por lo menos yo trato de hacerlo, que el director general, el director comercial, los responsables de ventas tengan relación con la agencia y que cuando hay un proyecto importante le des cabida a la agencia para que presente ese proyecto y que al final también se teja una relación entre el director general y el director general de la agencia o el director creativo, quien sea, que no parezca que esto es una cosa de marketing y que no queremos darle visibilidad a las agencias, al contrario, porque hoy las agencias en su gran medida trabajan más en la parte de desarrollo creativo, pero también podrían trabajar en la parte de desarrollo de producto o en la parte de comunicación, como hay agencias más especializadas en esa parte. Entonces yo creo que cuanto más dentro estén de la casa y mejor la conozcan, pues más posible será o mayores posibilidades tendrán también de generar más negocio y resultado para ambas, ¿no? Y también comentaba alguna vez que al final, en toda esta trayectoria, he encontrado pocos directores creativos. En cuentas sucede un poco más, pero tampoco te creas que abunda tanto, que cuando lanzas una campaña, una iniciativa, te pregunten por los resultados. Es como que ellos han hecho ya su parte y bueno, chicos, ¿no queréis saber cómo ha ido esto? Entonces yo, bueno, pues que les obligo a asistir. Nosotros hacemos, bueno, pues los típicos estudios, ¿no?, que haces después de cada campaña, que deberíamos de hacer todos para entender si aquello ha funcionado, ya sea en el corto con más transacciones, más volumen o más lo que sea, depende de cuál es el KPI, pero también cómo eso está construyendo a lo largo del año en la marca, ¿no? Y les obligo a estar presentes. Son reuniones en inglés bastante tediosas, pero creo que es necesario que entiendan si las cosas funcionan o no. Pero he hecho en falta que sean más proactivos ellos a la hora de entender los resultados en el negocio de lo que están ellos llevando a cabo. Bueno, nosotros estamos en Daganzo de arriba, o sea, que si me invitas a Torre Picasso yo me aparezco ahí cuando tú quieras. A ver, yo diría, o sea, muy en la línea, ¿no? Yo creo que al final esa relación de equipo, o sea, de formar parte de un equipo y que todos estemos en la misma página es lo más fundamental, ¿no? Para mí, mis agencias, y no hablo solo de la agencia creativa, de la agencia de medios, agencias de eventos, o sea, para mí son como una extensión, los tengo que sentir como una extensión de mi equipo para sentir que estoy trabajando bien, ¿no? Y para mí eso es fundamental y eso va de tener una relación y una comunicación constante y estar al día de cuáles son las necesidades de negocio, pero también diría las casuísticas que no necesariamente son intrínsecas al negocio, como que si yo, está habiendo un cambio de dirección o esta es una empresa familiar y está pasando esto a nivel familia. Entonces ese tipo de cosas creo que son claves para construir la relación y para estar todos en la misma página y para que se entiendan porque ciertas cosas a veces fluyen mejor, a veces menos rápido, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que eso, que sean parte del equipo, que se involucren más con el negocio y también que den más visibilidad a sus capacidades internas, porque a veces, vamos, yo lo he vivido en algún momento por una situación puntual en otra empresa donde estaba, estuve 3 semanas en una agencia interna que era, yo me sentía la becaria, ¿no? Me metí en todas las reuniones porque era un tema de formación y descubrí 20 capacidades que tenía esa agencia que yo, que trabajaba todos los días con ella, no la conocía, ¿no? Entonces creo que también hay que hacer ese trabajo bueno, de conocernos mucho mutuamente para amplificar y sacarle todo el provecho posible a la relación que ya está construida y que es la más natural. Diría que eso. Muchas gracias. No queda nada de tiempo, ¿no? Así que nada, que daros las gracias a todos. Gracias por compartir experiencias, porque habéis contado además muchas cosas aplicables y que sirve para todo el sector y de ejemplo. Así que gracias Maite, gracias Elia por organizar este evento y nada, un placer.